Y aquí estamos en vivo por la pantalla de DNews este martes 18 de febrero de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con los primeros números de hoy. Me corro. 50.000 kilómetros es lo que tendría la extensión, si se lleva a cabo, del proyecto Waterworld. Así bautizó la empresa Meta, la empresa dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, este proyecto que pretende unir a través de cables especiales, cables obviamente que están pensados para compartir información, todo lo que es los cables que a través de los cuales circulan los datos, y es lo que permite la conexión global de lo que es Internet. Obviamente la World Wide Web es y se sostiene en una red de cables submarinos. Bueno, este sería el cable por mucha distancia más largo del mundo y que uniría a Estados Unidos con la India a través de África, pasando por Sudáfrica, llegaría por ejemplo también a Brasil. Bueno, son muchos países que quedarían conectados y además con una tecnología que permitiría que circule mucha mayor cantidad de información. Toda una empresa realmente de enorme magnitud propuesta aquí por el grupo Meta. Veremos si esto es realizable o no. Segundo número del día. 5. Las posiciones en las cuales las fuerzas de defensa de Israel permanecerán en la frontera y dentro del territorio libanés en el marco de esta nueva etapa del acuerdo de cese del fuego con Hezbollah. Recordemos, por las dudas de si hay algún distraído, que Israel tuvo que liderar dos grandes guerras en estos 500 días que pasaron desde el 7 de octubre. Una, la guerra en Gaza con Hamas, esa guerra que recién hace algunas semanas ingresó en un cese del fuego que está permitiendo esta liberación de rehenes. La otra gran guerra es la guerra en la frontera norte, la guerra con el grupo terrorista Hezbollah, que es el que domina buena parte del Líbano. Bueno, allí el cese del fuego se alcanzó antes, entre otras cosas porque Israel logró realmente diezmar como nunca antes a esta organización terrorista y estipulaba que si se cumplía de las dos partes el acuerdo, recordemos lo central para Israel, que Hezbollah se moviera hacia el norte del territorio libanés, que no hubiera ninguna base de operaciones de Hezbollah en una franja de territorio que está fronteriza con Israel y que es ese territorio que está al sur del río Litani. Bueno, ¿cómo? Lo que sostiene Israel es que hoy, que es cuando debía Israel retirar sus tropas del Líbano, hoy aún quedan algunas unidades de Hezbollah al sur del río Litani, va a desplazar a sus soldados y a sus tropas de todas las poblaciones fronterizas en Líbano, precisamente para evitar que eso pueda dar lugar a enfrentamientos y eventuales provocaciones de Hezbollah que generen enfrentamientos entre la población civil e Israel. Israel va a dejar todas esas poblaciones y solamente se va a quedar en 5 puntos estratégicos que están ubicados a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano para garantizar que no haya ningún tipo de riesgo de que Hezbollah pueda volver a atacar el norte de Israel. Al mismo tiempo, todas las localidades israelíes que están cerca de la frontera con Israel, que habían tenido que ser evacuadas por los constantes ataques con cohetes y con drones lanzados por Hezbollah, han sido reforzadas esa zona de frontera, para garantizar por todos los medios que puedan sentirse seguros sus habitantes y que puedan estar tranquilos viviendo en las comunidades donde vivieron toda su vida. Pasamos a las caras de este martes. Víctor de Aldama, cara importante que está en el centro de uno de los grandes, te diría, una de las grandes tramas judiciales políticas de corrupción en España. Era un importante empresario vinculado al poder político, muy vinculado al gobierno de Pedro Sánchez, colaborador de José Luis Ábalos, el ex ministro de Transporte que está en el centro de una gran trama de corrupción, colaborador también de Koldo García, que era asesor directo de este ministro de Transporte Ábalos, insisto, que llegó a tener muchísimo poder en el gobierno de Sánchez hasta que cayó en desgracia. Bueno, Aldama viene colaborando con la justicia, contando
lo que según él son muchos de los negociados que ha tenido el gobierno de Sánchez, o por lo menos personas vinculadas al gobierno de Sánchez. Y hay uno de los grandes escándalos que también quedaron revelados por Aldama, que es cómo el gobierno de Sánchez está de alguna manera involucrado en muchos negocios irregulares con el régimen de Nicolás Maduro. Se habló en su momento, y esto lo dijo un embajador en tiempos de Zapatero, de bolsos de dinero del régimen hacia España, de gestiones que hizo el gobierno español en favor de la dictadura. Todo esto debajo de la mesa, porque obviamente Sánchez públicamente critica a Maduro. El punto es lo que pasa debajo de la mesa. Y hubo en su momento un gran escándalo, que es cuando Delcy Rodríguez tenía pautado un viaje a España. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a pesar de que tenía prohibido el ingreso a Europa, un viaje que se trató de mantener de alguna manera en secreto, llegó a aterrizar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y de hecho se reunió con José Luis Ábalos, el ministro de Transporte, allí. Y lo que contó Víctor de Aldama es que se llegó a alquilar, y que él se ocupó de eso, un departamento en Madrid para que allí pudiera alojarse la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Eso es por lo menos lo que ha denunciado ante la justicia, como una muestra, insisto, de esta cooperación bastante cercana entre el gobierno de Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro. Segundo rostro del día. Sean Duffy. Estamos hablando del ministro de Transporte de los Estados Unidos y el anuncio de despidos masivos dentro de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA. 400 empleados. Mucha polémica ha generado esta decisión de Duffy. ¿Por qué? Porque hay un déficit en determinados puntos críticos, en determinadas áreas críticas de la FAA, por ejemplo, controladores aéreos. Lo que quedó en evidencia con la tragedia de Washington DC, con este avión que fue embestido por un helicóptero, lo cual terminó con 67 muertes, esto en enero. Ese incidente de justamente este avión de American Airlines que termina siendo derribado por un helicóptero militar, mostró los déficits del sistema de controladores aéreos en los Estados Unidos, y es verdad que hay una gran cantidad de personas que trabajaban, que se retiraron y nunca se renovaron en la cantidad suficiente. Por eso es tan llamativo de estos despidos masivos en el área. Obviamente, lo que dice Duffy es: nosotros no echamos controladores aéreos, que de hecho necesitamos incorporar más. Sacamos a empleados que sobraban, empleados que estaban en otras áreas que no eran necesarias. Parte de esto, que es esta estrategia del gobierno de Donald Trump de hacer más eficiente, o de pretender hacer más eficiente, la administración pública, para lo cual está echando a muchos funcionarios públicos o los está invitando a irse, aceptando, por ejemplo, que cobren su sueldo hasta septiembre, al mismo tiempo que está generando una intensa polémica con muchos sindicatos, con muchos sectores ligados al Partido Demócrata, que denuncian que de esta forma lo que está haciendo Trump es hacer que la burocracia estatal quede desprotegida, con menos funcionarios, y que por lo tanto funcione peor.